manera diferente a compensar los procesos cerebrales que se habían dañado. Entonces, la razón por la que yo me especialicé en daño cerebral adquirido en mi maestría en neuropsicología, porque no sé si les ha tocado a muchos pacientes que dicen, híjole, ese ya está carnalito, ese ya se va a quedar así. Ok, y que inclusive el mismo médico psiquiatra dice, no, pues, este no va a evolucionar, solamente va a estar contenido o va a involucionar. Pues bueno, yo tengo el gusto de compartirles que tengo pacientes con esquizofrenia que están casados y tienen esquizofrenia. Están limpios, están casados, tienen trabajo y hasta compraron casa. Con esquizofrenia, pacientes con bipolaridad tipo 1 y tipo 2, que igual están ahorita casados, tuvieron hijos, tienen trabajo y tienen casa. Pacientes con esquizofrenia estudiando la licenciatura de psicología. Pacientes diagnosticados con esquizofrenia certificados como consejeros en adicciones también. Y estamos hablando con esquizofrenia. Y que tú lo ves y tal parece que estás platicando con una persona en teoría normal, no pudiera sospechar tan fácilmente que tiene esquizofrenia, porque la rehabilitación neuropsicológica le ha funcionado mucho, licenciada, allá en Betel. Entonces, lo que yo hago es que diseño el tratamiento, pero en función de los procesos cerebrales, ejercitando, teniendo actividades tanto visuales, auditivas, como kinestésicas, y muy en particular actividades que comprometan al cerebro a pensar. ¿Sí? No sé si han escuchado ustedes hablar lo que es el coeficiente intelectual. ¿Saben qué es el coeficiente intelectual? Sí, yo sí. Sí, ok. ¿Quién quiere compartirme qué es el coeficiente intelectual? ¿Lo podemos anotar? Sí, Bueno. por favor, adelante. Hay es una calificación que se le da al grado de, no sé si sea la palabra adecuada, capacidad de inteligencia, Ok, bien. pero se califica, Así es. se hace un califica. examen. Muy bien. ¿Cómo se califica un coeficiente intelectual? Se califica en base a la capacidad de memoria, a memoria de largo plazo. Entonces, le explicas una serie de oraciones, y también que tenga que ver con su vida, relatos del pasado, la capacidad que tenga para poder conectar con la memoria de largo plazo. Luego califica su memoria de corto plazo. Le explicas ciertas oraciones, te las especificas, números, cantidades, números consecutivos, tanto de 2 en 2 como de 3 en 3, de 3 en 4 y de 5 simultáneos. Y si tiene la capacidad de repetírtelos, estamos hablando de una capacidad de retención. ¿Sí? Y luego también se califica propiamente la memoria procedimental, se refiere a la memoria de trabajo. Se le presentan algunos trabajos o problemas, tanto de solución visual o propiamente también algunos problemas que tienen que ver con ecuaciones de lógica. Las ecuaciones de lógica es, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes que hoy estamos a 5, hoy es viernes 5. Entonces, el otro viernes, ¿qué fecha estaremos? 12. Eso, 13. bien. Entonces, si se fijaron, el tiempo que tardamos en contestar, eso es lo que se califica. Entonces, ok, después del 12, ¿qué sigue? El 10 sí. 7. 9. Muy bien, perfecto. 9. Ya llevamos, ok. Del 19 sigue el 20. 6. 6. Pero luego cambia el mes. ¿Cuál sería la otra fecha? Cuestionamiento de razonamiento lógico. ¿Mande? 2. 2. 3, porque llegan hasta el 30 de noviembre. Ok, entonces, estamos hablando de memoria procedimental, ¿vale? Ok, bien. Una vez que se califica la memoria procedimental, entonces procedemos a la memoria episódica. Por favor, Entonces, la memoria episódica, ok, así a grueso modo, se califica propiamente en cuanto a la secuencia de la lógica episódica de la vida. Ok, bien. Entonces, a ver,
¿Qué es primero, la infancia o la niñez? La niñez. La niñez. Bien. Luego la infancia. Después de la infancia, ¿qué sigue? Pubertad. ¿Mande? La La Adolescencia. pubertad. Ok, Ah, bien. Ok, la bueno, esa es una, pubertad esa y es luego una la etapa, pero el adolescencia. estadio siguiente es la adolescencia. Después de la adolescencia, ¿qué sigue? La vida adulta. ¿Qué? Vida adulta joven. Y después de la vida adulta joven, Adultos. ¿adulto Maduro. qué? Maduro. Adultos, Maduros, muy bien. Ok. madurez. Después del adulto maduro, ¿cuál sigue? El Adultos adulto La mayores. vejez. mayor. Después del adulto mayor, Y ¿cuál luego sigue? La la sene, vejez, la tercera, vejez. la tercera Ok. edad. Va. Y después de la vejez, que estaba en la tercera etapa, ¿cuál sigue? La viruela. Anciano. ¿No? La senectud. Muy bien. Ok, bien. Entonces, nos vamos sobre las etapas, la memoria episódica, pero también nos vamos sobre la memoria episódica para ciertos procesos. Pero bueno, ya una vez que se califica todo eso, entonces se califica también ahora la capacidad lógica matemática. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿quién se quiere aventar el round? Así bien brevemente. Un round. Así nada ¿De más. qué? Que quiera qué? calificar su memoria un poco. ¿Vale? La lógica matemática. ¿Quién le entra? Ok, todos, No bueno, importa si pierdes, no ok, importa dilo. si pierde. Ok. A ver, ahí les va. Un voluntario. Del número 20 hacia abajo de 3 en 3. Tienes 10 segundos. 20. 17, 14, 10, 7, 4, 1. Ah, ok, bien. Se brincó uno, ¿verdad? Del 14 se fue al 10, mi amigo. Ah, ok, bien. Entonces, estamos hablando es 17, 14, 11, 8, 5 y luego, ¿cuál sigue? 2. Bien, perfecto. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de una secuencia lógica matemática, estamos hablando también en una etapa regresiva, pero también puede ser que les diga, ok, esto es más sencillo. Del 100 hacia abajo, de 7 en 7. 93. Ajá. 80 y 80 y... No, eso está más difícil. 86, 79. ¿Quién más le sigue? 62. 72. ¿Quién le sigue? 55. Ok, va. Yo me viento la otra, 58. Tú la otra. Hacia abajo. 51. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Cuál, 44. bebé? ¿Cuál sigue? 37, 37. Ah, bien. Perfecto. 30. 23, 27. 23. Ok, muy bien. 16. 9. Y luego, 2. ahí está. Entonces, estas secuencias lógico-matemáticas es importante que las tengan ustedes también con los pacientes porque les permite empezar a ejercitar. Por ejemplo, ahorita se pusieron a pensar, ¿verdad? Sí, Ok. sí, sí, claro. Sintieron una actividad cerebral así diferente, así como que a la madre, que tengo que pensar. Sí, sí, sí. Ah, ok. Te Eso pone se llama plasticidad cerebral. potencial. Sí, sí. Entonces, entonces, aquí la cuestión es que el coeficiente intelectual no marca tu inteligencia, ¿ok? Sino nada más tu coeficiente de intelecto para poder llegar a conclusiones. Entonces, la inteligencia es otra cosa. ¿Sí? La inteligencia es la capacidad de saber elegir. Y este concepto lo integró Confucio. ¿Hace cuántos años antes de Cristo existió Confucio? ¿Quién me puede decir? Y no hace examen. No sé, eso. Híjole, qué lástima que nadie sepa. No hubieran hecho examen. Confucio, 400 años antes de Cristo. Bien, ok. Y él integró la palabra inteligencia, que viene de él. ¿De qué viene? ¿De cuál, cuál es su teología? ¿Griego o latín? Seguramente griego, ¿no? Muy bien, griego, porque latín fue después de Cristo. Muy bien. Así es. Entonces, del griego se deriva, Susana, muy buena respuesta. Inteligir se refiere a la capacidad de saber elegir. Ahora, muchos podemos tener coeficiente intelectual, Marco, pero a lo mejor no sabemos elegir. Entonces, ahí es a lo que vamos, es de que ¿quién conoce un adicto tonto? No, pues Yo no. no. Ninguno. No. Pero ¿saben con qué batallamos? Para saber elegir. Exacto. Somos astutos, pero a lo mejor no somos inteligentes.
Entonces, a lo que voy con esto es que la inteligencia es algo que se desarrolla en función de las habilidades del ejercicio, de la práctica. Entonces, conforme nosotros vamos practicando la inteligencia y que vamos eligiendo, Ana Lilia, la capacidad de saber elegir, nosotros vamos consolidando nuestra inteligencia. Entonces, el coeficiente intelectual es el puntaje que tú obtienes para la capacidad de percepción, de atención, de decisión, y que propiamente te da un intelecto, ¿vale? Pero muy en particular, hay muchas personas que, por otro lado, tienen un coeficiente intelectual altísimo. Estamos hablando que son genios en materia intelectual, pero en la capacidad de inteligir no. En la capacidad de tomar decisiones no. Porque resulta, a ver, ¿cuántos tipos de inteligencia tenemos? Así, ya nada más para entrar así en calor. Tenemos la inteligencia, ¿cuál? Emocional. Ay, híjole, se me Intelectual. fueron más jodida, pero bueno. Ok, Intele- tenemos la inteligencia intelectual, ¿va? La inteligencia mental. Seguido de eso está la inteligencia emocional, ¿va? Ok, que ya saben, ¿no? Está muy proliferada, tiene mucha mercadotecnia, que aprende a amarte, quiérete y esto, lo otro, y serás feliz, ¿no? No quiere. ¿Se vale raspar muebles? ¿Raspa muebles o no raspa muebles? Raspe ¿Sí? lo que tenga que Va, raspar. ok, que se raspe lo que se raspe y se pinte lo que se Así pinte. es. La Sí. cosa Vamos, es Riquis. de que yo le caigo bien mal a los coaches. De a madres, no mal, Claro. de a madres. Ok, porque les caigo mal a los coaches porque siempre les refuto sus técnicas, que la mayoría venden algo que se llama síndrome de propiedad emocional anticipado. ¿Qué es el síndrome de propiedad emocional anticipado? Algo que todavía no has desarrollado, sucede. y te dicen, ya vívelo como si ya lo tuvieras. Y pues no. ¿Okay? O sea, de que si tú dices que eres grande, y no. O sea, si tú dices que quieres ser grande y te comprometes a ser grande y eso es todo lo necesario, podrás llegar a ser grande. Pero no porque tú te digas que eres grande, ya lo eres. Eso se llama síndrome de propiedad emocional anticipada. Es decir, vives la emoción cuando todavía no lo eres. Por ejemplo, ¿no les ha tocado los que nomás, híjole, no quería raspar muebles, pues. Échale, No quiero échale. decirle a Diego y a Gilberto, la neta, chingado. Lo voy a decir, Gilberto, ¿no te ha tocado de que nomás te miran? A ver, ¿sí estás ahí, Gilberto? Porque hasta paralizó la cámara, mira, para que no le digan nada. Qué conveniente. Pero no hay bronca, ahí está Jonathan que hace el paro. Jonathan, ¿no te ha pasado que nomás te mira una muchacha en la calle y se portó amable y tú dices, esta pinche morra ya se aprendió de mí? ¿Sí? Sí, a huevo. Sí, A huevo. ok, bien. Síndrome de propiedad emocional anticipado. La mujer nomás es amable, pero tú ya crees que se enamoró de ti. Ok, ¿vale? Así Todas O porque mías, tienen me un dicen. detallito o algo, ¿sabes? O por ejemplo, O porque les dices un halago, también piensan que ya quieres con ellos. Ándale, también Susana. Por ejemplo, Susana también es el que una persona que porque tuviste un cruce de palabras una vez y ya te cayó mal y todavía no lo has tratado. Es lo Síndrome mismo de propiedad casi. emocional anticipado. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad de saber elegir las emociones, no que las emociones te elijan a ti. ¿Vale? Entonces, a ver, la tercera inteligencia es la inteligencia instintiva. ¿Raspo muebles o no raspo muebles? Porque aquí se raspan. De ese. No Aquí está es bien porque es la tienes casa del despiertas, jabonero. Aquí es la casa del jabonero. El que no cae, ¿qué le pasa? resbala. Resbala, muy Que no bien. le pegan un Ok. patín. Se le pegan un patinzote, ¿no? ¿Qué es el instinto? Es tu intuición, el que te hace tus sentidos ponerlos en alerta. Ok, es la intuición. Muy bien. Ok, esa es una característica del instinto. ¿Cuáles son las 5 características del instinto? Defensiva. La defensiva, bueno, esos ya son mecanismos de defensa, ok. Bueno. Por instinto, por ejemplo, comemos. Sí, muchas veces. Sí, el instinto tiene que ver con la comida. ¿Dale? No. Parte de manera instintiva, nosotros también tenemos sed.
¿ok? El Nuestro placer. cuerpo. Placer. Y en el placer, ¿qué está, Andrea? Pues cómo nos reproducimos. La sexualidad. La Sexualidad. sexualidad, muy bien, ok. Y luego también está la seguridad reflejada en dos elementos. La vestimenta da seguridad, por ejemplo, Sí, fíjate que es parte del instinto, ok. Somos el único animal que aparte de ser pensante, que no nacemos nosotros con un follaje como los demás animales, ok. Entonces por instinto buscamos el follaje. Por instinto, ¿vale? El follaje es taparnos, la vestimenta. Y por ende la casa, la vivienda, también es parte del instinto. Entonces, ahora en la raspadera de muebles, ¿okay? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando nosotros no sabemos manejar el instinto sexual? Se descoyunta. Se descoyunta, ¿ok? Entonces, si está descoyuntado el instinto sexual, estará descoyuntada también la emoción, desde luego, ¿sí, verdad? Y se descoyuntará también el pensamiento. mucho más. Sí. Ah, ok, bien. Fíjense, nosotros hemos ido a la escuela, nos han enseñado a sumar, a restar, dividir, multiplicar, escribir, a indagar, a tomar fuentes y todo. Nos han enseñado a manejar las emociones, pero ¿quién de ustedes ha tenido una clase para manejar los instintos? Yo Ok. no. Ok, fíjense bien. Cuando no sabemos manejar los instintos, ¿qué viene? ¿Conocen a los comedores compulsivos? Sí. Baraja. No puedes Bien. parar. No podemos parar. Ok. ¿Sí? ¿Sí sabían ustedes que el trastorno de ansiedad es imaginario? Sí. Pero por todo lo que te imaginas, porque como te imaginas un montón de cosas, por eso es imaginario. Un montón de cosas que te imaginas, y si pasa, y si hubiera, y si esto, y si lo otro. Ok, bien. Cuando nosotros no tenemos un instinto educado, cuando no hemos educado el estómago, cuando no hemos educado el riñón, cuando nosotros no hemos educado el autoestima, cuando nosotros no hemos educado nuestra seguridad, ¿ok? Híjole, lo voy a decir, pero espero no raspar muebles. ¿No les ha tocado ver el que dice, es que yo quiero una casota grandota, chingona, con alberca y que esto y que el otro, y quiero una Sí. casototota, ok? En sí, ¿qué está reflejando? Su nivel de inseguridad. Y en seguridad. Sí. Cuando alguien dice, es que yo quiero una trocota levantada con llantotas, con rines, con esto, con lo otro, spoiler y la madre y todo, ¿ok? ¿Qué estamos hablando hoy también? El Mande. material, lo material. Avaricia. Sí. Bien, pero puede ser que instintivamente haya una vulnerabilidad ahí. ¿Ok? Un Entonces, es lo que vacío. voy, que va a querer cubrir con lo económico, va a querer cubrir las carencias instintivas. Y luego las emocionales. Y luego también las mentales. Entonces, ¿a qué voy en conclusión con todo esto? Que es importante que lo entendamos, es que los instintos nosotros los elegimos. ¿Cuándo sabemos que somos inteligentes instintivamente? Cuando sabemos nosotros elegir y manejar el instinto. ¿Cuándo sabemos que no somos inteligentes instintivamente? Cuando el instinto nos elige a nosotros. Entonces, que ante el primer platillo te desbordas comiendo como loco y no puedes parar. ¿Okay? Que quieres todo de marca. Que todo lo quieres convertir en sexo. ¿Vale? Pero fíjense, el instinto sexual, ¿cuál será más inteligente? ¿Cuál es más manipulador? ¿El instinto sexual, el instinto emocional, o sea, la inteligencia emocional o la inteligencia mental? ¿Cuál creen ustedes que ¿Qué es más manipulador? El emoción. ¿Cuál es el papas El fray de los sexual, tres? ¿no? El emocional a mí. ¿Cuál Sí, es el papas fray de los tres? ¿La El mente, la emoción. emoción o el instinto? La emoción. El instinto. El instinto. El instinto es el papas fray. Sí. Se despierta el instinto y el instinto despierta la emoción y la emoción activa el pensamiento. Pero cada decisión pasa por un filtro.
primero, o sea, se despierta el instinto, luego lo mapeas con la emoción, genera un estado de ánimo, y si no lo sabes identificar racionalmente, entonces el instinto es el que domina. Pero fíjense bien, ¿eh? ¿Y queda fuera el Intelectualmente, pensamiento? ¿mande? ¿Y queda fuera el pensamiento entonces? No, me refiero a la inteligencia mental. Ah, ok. Sí, pero el instinto es superior a la emoción y al pensamiento. A ver, ¿cuántas personas conocen ustedes que han terminado en la cárcel porque mataron a alguien porque no pudieron controlar ese instinto de enojo, de rabia, de coraje? Yo. Ok, ¿cuántas personas han terminado también relaciones porque no supieron controlar su coraje? O sea, el instinto de inseguridad que activó la emoción, el mecanismo de defensa, el pensamiento te convenció, no lo convenciste y te hizo terminar una relación, te hizo dejar un trabajo, te hizo dejar la escuela. ¿Cuántas personas dicen, no, pinche profe, me habló bien feo, lo mandé a la fregada, por eso ya no estudié, pero no hay bronca, tengo 20 años trabajando en una maquiladora y soy bien feliz? ¿Ah? Ok, fíjate, por no controlar el instinto. Los impulsos, ¿no? Que Por para los nosotros los impulsos adictos también. nos Exactamente. cuesta mucho trabajo controlar. Entonces, ¿dónde flaqueamos los adictos? ¿En el pensamiento, en la emoción o en el instinto? En ¿Dónde el flaqueamos más? instinto, En el pensamiento, ¿En el pensamiento, de veras? no. A ver, el instinto, en el instinto. Resulta que un placer que tú quieres obtener de manera natural, por decir así, llegas a un baile, okay, y quieres invitar a una muchacha a bailar, okay, pero si no estás tomando, okay, ¿te atreverías a sacarla con la misma valentía a que no estar tomando? No. No, ¿verdad? Okay. Pues sí, te quedó el saco, carnal. Ahí te va. Sí, la onda aquí es de que, ok, ahora, pero una cerveza en cuestión de minutos te da ese valor. Y una sustancia en cuestión de segundos. Okay. Pero para poderlo hacer de manera natural, pues tienes que ir a horas de terapia. Okay. Lo que pasa... ¿Puedo decir algo? Sí, Marco, adelante. El instinto se revela. Sí, claro. Claro que el instinto se revela. Pero ¿cuál es la etapa para educar el instinto? ¿Cuál es la edad para educar el instinto? ¿Ustedes saben? La edad para educar el instinto es de los 0 a los 3 años. Entonces, si un niño de los 0 a los 3 años creció con carencia de alimentos, ¿cómo creen que creció su instinto de alimento? Si un niño, okay, que creció y que tuvo maltrato o abuso sexual en sus primeros 3 años y que no tuvo afecto, que tuvo maltrato físico, ¿cómo creen que crece su instinto? Si un niño, Descoyuntado. sí, un niño que creció con carencias afectivas, con carencias económicas, desde antes que tuviera razón, para cuando tiene razón, lo único que busca es sobrevivir, es protegerse. ¿Sabían ustedes que lo más difícil de desaprender no es lo que aprendiste de cuando tenías de los 6 a la fecha que tienes? Lo más difícil de desaprender en un ser humano son los 3 primeros años de vida. Okay. Los 3 primeros años de vida. Eso es lo más difícil de desaprender. Okay. Porque eso es lo que se queda en su memoria inconsciente. Lo que se va hasta su inconsciente. Eso es lo que nos forma. Ahí es donde está lo canijo. Cuando se habla de trabajar con el niño herido, no es trabajar con el niño herido propiamente, sino poder reconstruir propiamente o sanar aquellas afectaciones o heridas con las que crecimos y construir propiamente esa capacidad instintiva que no tuvimos. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué sucede con el niño
que tuvo el papá que le dio todo desde que nació y que nunca lo dejó que llorara tantito, y que en cuanto lloraba, tablet, chupón, galleta, dulce, o sea, pantallota y juguetes y todo. ¿Qué sucede con ese niño? ¿Cómo crece? Con daño. Ok, pero fíjense el daño. Y ahí la licenciada en Betel, pues me puede, por favor, en cualquier momento ubicar. Pero un niño que creció teniendo todo y que no tuvo tampoco esa inteligencia instintiva de saber detener, de saber esperar, de tomarse su tiempo, de entender los tiempos para recibir algo, pues crece bien mimadote, bien narcisista, y cuando crece, pues cree que él es el fregón, es el fregueta, y manda a todos a la fregada. ¿Sí les ha tocado ver eso? Okay, Hablando de mí. Pues son Ok. los adolescentes que tenemos con conductas disruptivas, ¿no? Que Así pues, los estilos de crianza ahí no nos ayudan en esa parte. Así es. Fíjese, licenciada, hay un libro que, Ajá. bueno, espero terminarlo, ¿verdad? Pero el libro se llama Le faltó que le faltara. Ah, ok. Así se llama. Ok, y el título se explica por sí solo. Es que me tocó una señora, licenciada, que me habló para decirme, o sea, primero me habla para saludarme, me pregunta que si soy Pedro, y la frega le digo sí, y en ese momento, señor José, pega un grito, me dice que le mataron a su hijo, ¿no? Y digo, ay, cabrón, o sea, de 19 años. Y le digo, oye, ¿qué pasó? O sea, no, pues que se lo mataron. Y la señora me empieza a decir que no entendía por qué su hijo había caído en la adicción y se lo habían inclusive matado, si ella siempre estuvo ahí para él en todo. Estuvo ahí para él desde bebé, desde que fue al kinder, le ayudaba con las tareas, le ayudaba con las tareas en la primaria, todo lo que él quería de comer, aunque no se lo comiera, se lo hacía. Todo lo que quería de marca se le compraba, juguete que quería, juguete que le compraba. Tenía problemas con los niños, problemas que le resolvía. Tenía tareas que le hacía. Si lo corrían de la escuela, lo metía a otra escuela fácilmente. ¿Okay? Que el papá era muy maltratador, pero que ella siempre lo protegía del papá. Y que cuando creció siendo un adolescente, la señora se tuvo que conseguir un trabajo de noche más pesado para poderle dar a su hijo todo lo que quería. ¿Okay? Y llegó el momento en el que su hijo pues se desbordó, empezó a consumir, pero no sabía que él ya había sido un adicto al placer, porque él no conoció el displacer. ¿Qué es lo contrario del placer? El displacer, el esfuerzo, el vivir la emoción. Entonces, cuando nosotros tenemos a un niño que es adicto, que lo educamos en el placer, no tolera ninguna crisis, no tolera absolutamente nada, ante cualquier situación se va a derrumbar. Entonces la señora me decía que no entendía por qué le habían matado a su hijo si siempre le había dado todo, y luego me dice la señora que no entendía qué fue lo que le faltó. Entonces ahí es donde surge el tema del libro, y le digo, señora, es que a su hijo le faltó que le faltara. Le dijo, a su hijo le hizo falta que le faltara toda la ropa de marca para que sepa lo que es el clima, lo que es protegerse del clima, lo que es cubrirse con la ropa y no con una marca. Le faltó que le faltara ese menú que usted le daba todo el tiempo para que supiera lo que es el valor del alimento, la comida, hermano. Le faltó que le falta la mamá. Sí, le faltó que le faltara también la mamá resolviéndole los problemas, haciéndole las tareas, para que él supiera lo que es medirse en sus conductas, porque de todas las mamás que yo conozco, su hijo nunca es el malo. Hijos, todos sus hijos son bien buenos, bien cabrones, pero todos son bien buenos. No, hay que saber reconocer cuando nuestro hijo no es bueno, cuando nuestro hijo tiene negras intenciones, hay que saberlo reconocer. Pero es que siempre decimos, no, es que mira, mi hijo es muy bueno. Lo que pasa, y ahí va la mamá, ¿no? A inventar una excusa. Lo que pasa es que tú no sabes, pero mi hijo vivió esto. Ah, no, tiene hasta antecedentes, ¿no? Pero no reconocen, ¿ok? Entonces, cuando le digo a la señora, pues a su hijo le faltó que le faltara. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que les faltó que le faltara? Que fueron criados por un papá o una mamá que en la manera más jodida, fíjate, lo más jodido que puede decir un papá es que yo le quiero dar a mis hijos lo que yo no tuve.
Es la frase más mamona, la más madreada. Esa frase tiene llena la cárcel, los centros de rehabilitación, las clínicas de rehabilitación, los hospitales de salud mental y también el panteón. Esa frase nos tiene llena las clínicas. Esa frase nos tiene ahorita formando consejeros en todo el país. Es que yo le quise dar a mi hijo lo que yo no tuve. Pero resulta que lo que tú no tuviste como padre es lo que te hizo la persona que hoy, como no tuviste como hijo, es la persona que hoy te hace como adulto. Entonces, no todo lo que no tuvimos fue malo. Nos hizo ser las personas que somos. Pero a veces los papás queremos darle a los hijos lo que no tuvimos. Y les quitamos la posibilidad de pasar por esa etapa del esfuerzo, por esa etapa de darle valor, por esa etapa de vivir una emoción, por esa etapa de saber y entender el valor de lo que tenemos, de la vida misma, ¿ok? Porque ahora, para poder calificar la vida, pues hasta que una persona llega a estar en terapia intensiva, hasta entonces como que agarra la onda, y hay unos que ni siquiera me dicen, Pedro, ¿quién está más susceptible de poder reflexionar? ¿Un paciente que estuvo en terapia intensiva o un paciente que nada más llegó a terapia intermedia? No, pues el de paciente de terapia intermedia. Me dicen, ¿pero por qué? Si el otro estuvo más jodido. Pues sí, pero se la pasó dormido el güey. Lo despertaron hasta que ya estaba todo dar. No, el que pasó por el dolor, el que pasó por batallar, ese lo va a entender diferente. Y es lo mismo, a ver, ¿qué sucede con el paciente que no conoce la malilla? ¿Qué tal? El paciente que no conoce la malilla, ¿sí les ha tocado? El que llega y, bueno, es que yo quiero un clonazepam porque si no, no voy a poder dormir. Luego aparte también pues, se le da su valproato de magnesio, bueno, que ese es importante porque es un neuromodulador. Luego aparte se le da la olanzapina, tú sabes, un buen antidepresivo, no sé, lo demás que se me ponga triste. Luego aparte se le da también un escitalopram para que no vaya a tener ansiedad. ¿Okay? Se le da también una anfebutamona por aquello de la ansiedad y que no se vaya a poner malote. Y llegó a un proceso y no conoció lo que es la malilla. ¿Se valora igual un proceso así, sin malilla? No, No. No se valora igual. definitivamente no. No se valora igual, de veras. Ahora, fíjense otra cosa que les quiero comentar. No sé si les ha pasado a ustedes familias que dicen, oye, pero ¿por qué me cobra tanto? Sí, o es que yo necesito que me apoyen porque no tengo dinero, no tengo esto, no tengo lo otro. Y sí apoyas, pero todavía te dice, no me lo podrá dejar más barato. Y no sé si les ha pasado porque a mí me pasó, y me ha pasado, que toda aquella recuperación que sale más barato que lo que cuesta enfermarse, no es una recuperación que se valora. Todos los pacientes que yo he becado han sido broncas, han recaído, y estamos hablando de todos los que he becado. O sea, yo con la intención de voy a ayudar, voy a apoyarlo, voy a sacar de la calle, esto, lo otro y todo. Señoras que llegan con su hijo y que me dicen, no, es que no tengo para pagar y ya sabes, ¿no? El que quiere compensar su pasado, no se preocupe, señora, déjenmelo. No, que no tengo para el medicamento, yo se lo compro, señora. No, pues que no tiene papá, yo voy a ser el papá de este cabrón. Venga, dígame papá, cabrón, ¿no? O sea, todo aquel proceso que no cuesta nos lleva al axioma de que cosa dada, no valorada. Porque Así ¿saben es. qué tenemos los adictos? Que todo aquello que no tiene un valor para nosotros, no lo valoramos. No lo valoramos. ¿Qué hago yo? Yo siempre le digo a las familias, señora, a ver, ¿me voy a dejar a su hijo aquí? Sí. ¿Me voy a dejar a su hija? Sí. A su esposa, a quien sea. Y sí, lo voy a aceptar con una condición. Que me firme ahorita que usted saliendo le va a cobrar el proceso a su familiar. Porque si este proceso no le cuesta a su familiar, si no le cuesta, no lo va a valorar. Hace poco me tocó una familia que me dice, sí quiero ver si me lo deja a mitad de precio.
Dije, claro que sí. Nada más le quiero decir entonces que su familiar va a trabajar mediodía y mediodía va a ser paciente. Me dice, no, es que yo quiero que él sea paciente. Ah, y yo también. Pero déjelo que le cueste. Déjelo que él sepa que está trabajando por la mitad de su proceso. Yo dice, pero no habrá manera que me lo vea que todo. Si quiere que lo ayude, no. Porque cuando das las cosas no se valoran. Por eso el servicio es tan importante en un proceso. Es sumamente importante. Porque a través del servicio conocemos el valor. Pero resulta, y se lo digo yo, que yo he atendido bien poquitos pacientes, a lo mejor algunos 4,700 nada más. ¿Ok? Entonces, dentro de los 4,700 pacientes, ¿ok? Y por lo menos, no todos tienen familias, por lo menos 4,000 familias que he atendido, lo que sí les puedo decir es que un proceso que no le cuesta en retribución al paciente o que no le cuesta a la familia, no se valora. ¿Sí? Pero quien paga comúnmente el tratamiento es La familia, comúnmente en la familia las sí, madres. sí, la Las mamá o el madres, papá, ajá. pero aquí hay un problema. Pero el muchacho ni siquiera, o sea, la mamá va y habla, pero el muchacho ni siquiera se compromete ni No. nada. Sí, Por no, eso es que fracasa. también hay que ver, y es por eso que yo estoy teniendo eso con ustedes. A ver, Josué se está formando para certificarse con los formatos y con todos los conocimientos y habilidades que requiere un consejero. Ujú. Sí. Pero a mí me toca impartirles a ustedes lo que es la semántica del consejero, la función del consejero. Vean algo, ok. Parte de nosotros como consejeros es que siempre que tengamos una familia, hacerles saber que en algún momento tiene que ver la manera que su hijo le retribuya económica, materialmente o con labor o algo, lo que invirtió. Porque hay familias que se pueden gastar $10,000 en 6 meses en un proceso. Y cuando el hijo sale, si no le costó nada, y todavía aparte le dan un carro, porque hay papás que están bien jodidos, que todavía aparte que le pagaron $10,000 de clínica, le regalan un carro, le consiguen trabajo sin que lo haya buscado, ¿ok? Le rentan casa, le mantienen a la esposa, le mantienen a los hijos, y luego dicen, no entiendo por qué mi familiar no maduró. O sea, ¿cuál es la punta clave de la evolución del ser humano? El dolor, Mande, el dolor, el sufrimiento. ahí te va, hermano. Que La madure. clave de la evolución se llama necesidad. Un individuo que no tiene necesidad difícilmente busca cómo sobresalir. ¿Okay? Cuando no tienes necesidad, pues no lo haces. Si tú tienes un vaso tienes sed y tienes un vaso con agua aquí a un lado y tienes un garrafón aquí y tienes un garrafón a 15 metros, ¿cuál vas a agarrar primero? Es el que tienes a un lado, ¿verdad? Está aquí. Ajá. Pero si no tienes agua aquí a un ladito y el siguiente garrafón lo tienes a 100 metros y tienes sed, ¿hasta dónde vas a ir? Hasta los 100 metros. De los 100 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tu necesidad. ¿Okay? Pero si tienes quien te pone el garrafoncito, luego todavía te sirve el agua, luego todavía te dice, déjate lo echo en la boquita, mi niño. A ver, además, déjale pongo un popote para que no batalle. Okay. Entonces, cuando nosotros como padres no le inculcamos el valor de la necesidad al hijo, cuando en el tratamiento los padres no le inculcan el valor también de la necesidad al hijo, por eso es que vamos a tener tanta recaída. Pues, ¿por qué? Porque si no ven identificar su necesidad, que digan, no, es que si no le consigo un carro, pues no se va a poder trasladar un trabajo, no va a poder conseguir un trabajo. No, pues, se compró una bicicleta. No, pero que le queda lejos, que se levante más temprano. No, pues que va a llegar muy cansado. Perfecto, se duerme más temprano, descansa para irse al otro día temprano. Y hay papás que no quieren que el hijo pase por esa etapa. Está muy, muy cañón. Entonces, a lo que voy con todo esto, ¿okay? Es que nosotros como consejeros debemos de inculcarle a las familias y que
que sean propiamente educadores de lo básico, de la necesidad, de los valores con el interno, porque hoy por hoy un proceso dado es no valorado. A mí me tocó trabajar en mi proceso para pagarlo. Yo era paciente y era trabajador. ¿Okay? Yo me metía a las juntas, pero cumplía con un servicio. Y después, para seguirme quedando, trabajaba y con mi trabajo yo pagaba mi estancia. Y vieran cómo me sirvió mi proceso. Fue impresionante lo que me sirvió. A ver, díganme algo, todos ustedes, a los que ya tienen tiempo en instituciones, ¿quién en su momento, quién tiene más posibilidades de sostenerse limpio? ¿El que tuvo un servicio o el que nunca tuvo un servicio? El que tuvo un servicio. Un servicio. Quiero servicio. Sí, el que tuvo un servicio. ¿Por qué? Porque el servicio, el tener un servicio, nos enseña que somos funcionales. Nos enseña a darle el valor a lo que hacemos. Nos enseña propiamente a nosotros a esforzarnos. A mí me tocó pagar mi proceso con servicio. ¿Sí? Y yo me levantaba a las 6 de la mañana y me dormía a las 11 de la noche. Y me tenía que levantar a las 5 de la mañana para las 6 de la mañana estar en mi punto. Así me tocó a mí. Y así es como yo pagué mi proceso. ¿Sí? Y eso yo me lo aventé 4 años y medio. Porque yo estuve bien poquito tiempo internado, ¿no? Yo nomás estuve 54 meses. No sé ustedes, ¿verdad? Pero yo nomás fueron 4 años y medio. Así era, derechito, ¿eh? Sin un solo día de descanso. 4 años y medio me aventé. Entonces, Don Pedro, mándeme. lo que sucede, yo veo hoy en día, lo que sucede es que, por ejemplo, en la generación de nosotros, usted es más chico que yo y todos los que están ahí, ya me imagino. Gracias, gracias. Todo nos costaba. No, a mí no me tenían que decir, levántate, ve a la escuela. Y, o sea, no tenía padres, fui huérfana. Y yo tuve todas las condiciones como usted dice, para tender a caer en una adicción o en la prostitución. O sea, no tuve una guía, o sea, crecimos como animalitos porque nos levantó, o sea, nos recogió mi nana. A lo que me refiero yo de que esas cosas a lo mejor se traen, ¿verdad? Y ahora las generaciones de hoy en día, porque incluyo a mis hijos, tengo 2 hijos y una hija, ya no tienen ese compromiso de levantarse temprano, de levántate, ve a la escuela, voy a trabajar, o el papá les da el carro, cosas así, ¿verdad? Y a nosotros, en la generación de nosotros, no, somos gente trabajadora, comprometida con uno mismo. Bueno, sí, los tiempos han ido cambiando, pero también tiene mucho que ver cómo nosotros se lo inculcamos a los hijos desde pequeños, de no soltarlos, o sea, en ese sentido. Yo, por ejemplo, yo con mis hijos, sí es algo que he buscado mucho, que no darles lo que yo no tuve. Inclusive con mi hijo Pedro, en el tiempo de rebeldía en la secundaria, a sus 13 años, dije, muy bien, hijo, ¿sabes qué? No te falta nada, gracias a Dios. Tienes lo básico y un poquito más, pero te voy a regalar 3 meses míos. Me dice, ¿cómo 3 meses tuyos? Sí, ok. Por 3 meses no te voy a dar un solo centavo para gastar en la escuela. Y me metí a su cuarto, saqué toda su ropa interior y lo dejé con 2 boxers y 2 pares de calcetines. Lo dejé con 3 camisetas, con un pantalón nada más, con unos pantalones, un pants y el uniforme. Dije, nos vemos en 3 meses, hijo. ¿Vale? Y si quieres gastar en la escuela, okay, pues busca trabajo. Okay. Ayúdale a tu tío, encuéntrale como le hagas. Tenía 13 años mi hijo. Digo, y ahí nos vemos, mi hijo. Obviamente le quité el celular. 0 celular. Okay. 3 mesecitos nada más. Con esos 3 meses, ahorita tengo un niño de 17, bueno, un adolescente de 17 años que va a entrar a estudiar medicina, primeramente Dios, que es el número 1 de promedio en su salón,
número 1 en promedio de álgebra. Él da las clases de álgebra en la preparatoria y se convirtió en un niño excelente. Con 3 meses. Le apliqué un procesito de 3 meses. Le dije, ahí te va, te voy a regalar 3 meses míos. Ah, y otra cosa, 3 meses que no le hablé un solo día. Un solo día no le hablé por teléfono. No le hablé, no lo saludé, no nada. Le regalé 3 meses míos. Y en esos 3 meses, era para cuando ya regreso conmigo, con mi hijo, ¿qué sorpresa crees que me dio? Ya tenía boxer, tenía lleno el cajón de boxer, tenía lleno el cajón de calcetines. ¿Okay? Me enseñó, el niño tenía 2,000 pesos guardados y tenía para gastar todos los días. Y me tenía un montón de cartas que me había escrito por el tiempo que no habíamos hablado. Mi hijo aprendió a sus 13 años a ser autosustentable. ¿Cuándo nos damos cuenta que como padres estamos siendo buenos padres? Muchos dicen que es cuando le damos a nuestros hijos lo mejor. No, nos damos cuenta que estamos siendo buenos padres cuando les enseñamos a nuestros hijos a estar sin nosotros. Hay muchos papás que me dicen que están tristes porque sus hijos nunca los visitan. Yo, ¿nunca te visita? No. ¿Nunca te pide nada? No. ¿Cómo le está yendo la vida? Muy bien. ¿Y cuál es tu tristeza? Que no me busca. No. Siéntete feliz porque algo hiciste muy bien, porque tu hijo es autosustentable, ¿ok? No necesita estar apegado a ti para tener seguridad, ¿ok? Y está creciendo. Preocúpate si todo el tiempo te estuviera platicando sus cosas, porque ese es otro grave error. A veces pensamos que porque nuestros hijos nos cuentan todo, ya somos muy buenos padres. No, hay que dejarlos que piensen, que enfrenten, que vivan. Y a veces no, a veces creemos que mi hijo es mi mejor amigo y que me tiene que platicar todo. Error garrafal. Hay que dejarlo que tenga la génesis de pensamiento. A mí me tocó crecer en la calle, Susana. Yo sí crecí sin padres. Mi madre falleció cuando yo tenía 8 años, mi padre cuando tenía 16. Y me tocó crecer en la calle. Sé lo que es la carencia. Me tocó desayunar un lunes y llegar a cenar el viernes. Sé lo que es batallar. Entonces, cuando a mí me tocó ver todo eso y me tocó ver que muchos que sí tuvieron a su papá y a su mamá eran los primeros que caían. Tuvieron todo. La casa, el carro, el colegio, el dinero, los tenis de marca. Yo estaba tan jodido, Susana, que cuando tenía 13 años fui a comprarme unos tenis de segunda que me quedaban 2 números grandes los pinches tenis, ¿no? Eran unos L Gear de bombita de aire, ¿no? Ah, sí. Y los compré un Shine, los lavé y todo y la fregada. Y al otro día no me tocaba educación física, Andrea, pero yo me llevé los tenis con todo el uniforme, ¿no? Yo quería que se vieran unos pinches tenis chingones, ¿no? Así, grandotes. Para mí eran unos tenis bien fregones. O sea, yo los compré de segunda, pero resulta que cuando llegué a la escuela, el prefecto me dice, a ver, joven, venga para acá. Me ve los tenis y le digo, sí, dígame. Dice, joven, sus tenis. Yo dije, este güey ya le gustaron, ¿no? O sea, yo así, ya le gustaron mis tenis a este güey. Y todavía volteo así, me le quedo mirando y le digo, sí, le digo, ¿qué tiene? Pensé que me iba a preguntar dónde los compró o algo. Y me dice el pinche viejo, me dice, no, joven, por lo menos cómprese unos de segunda, me dice. A la madre, o sea, yo por dentro de mí me quedé. Entonces no eran de segunda, eran de tercera, ¿no? A la madre, dije, pinches tenis. Entonces lo que hice es que me metí a la secundaria, me brinqué por la parte de atrás y me fui a trabajar a una carpintería donde yo trabajaba en las tardes, tiempo completo, hasta que llegué a comprarme unos tenis y no busqué estilos, busqué los más caros. Junté 120 pesos, eso hace 31 años. Yo tenía 13 años. Y llego a la L Gear, allá a la zona centro, y le digo, me das esos tenis. Luego me dice, pero valen 120 pesos. Era una la nota. No importa, con decirles que no me quedó para el pinche taxi, pero ahí vengo con los tenis L Gear, ¿no? Ahí vengo de patín, desde el centro hasta el Soler, ¿no? Hasta las Palmeras, ¿para qué lado? Y ahí te vengo a patín con los tenis, eso sí, pues dije, pues de güey me los pongo, ¿verdad? Me los voy a acabar aquí. Pero, o sea, esa etapa a mí me hizo crecer un montón, muchísimo. Y es lo mismo que les digo yo a ustedes. Enséñenle a los pacientes, sí, que hay una posibilidad de cambio. Enséñenle a manejar el instinto.
Es importante. Enséñenle a elegir las emociones, que las emociones no los elijan a ellos. Enséñenles a pensar. También incúlquenles que una cosa es ser inteligente intelectualmente, ¿ok? Y otra cosa es ser inteligente en la vida para tomar decisiones y para elegir. Enséñenles también que lo que llega, se lo digo así de manera cruda como va. Sí. O sea, hasta lo que sale por allá cuesta, Así. porque primero tuvo que haber entrado por acá. Y esa es una realidad. Yo le digo a un amigo, oye, ¿cómo te llega un amigo, no? Y me dice, sabes que ahorita fui al baño y, o sea, uno de esos que llegan presumiendo que descargaron, no sé, como 2 kilos y no sé qué tanto. Le digo, ¿sabes qué? Qué buena onda, ¿eh? Le digo, o sea, eres un vato suertudo, bendecido. Y luego me dice, ¿por qué? Porque para que hayas podido sacar 2 kilos por allá, pues ¿cuántos kilos le metiste por arriba? Ahora nada más la única cosa es, todo eso que le metiste por la boca, ¿te costó? Me dice, no, pues, ¿te costó o no te costó? O nomás abriste el refri, estiraste la mano y tu mamá se tiene que ir a empacar al mercado para que esté lleno tu refrigerador. Y tu papá saca la pensión y cada vez que saca la pensión, todo se lo gasta en mandado. Te lo voy a decir así como le dije, a mí no me presumes cuánto cagaste. A mí presúmeme cuánto trabajaste para lo que te comiste. ¿Okay? Por cierto o no cierto, Claudia, la verdad, o sea, hasta lo que sale por allá cuesta. ¿Okay? Y esa es una realidad. Bueno, a mí me tocó aprender así y me tocó ser muy crudo. Porque esa es la realidad, Andrea. No podemos nosotros querer propiamente maquillar una realidad. Si estamos en un proceso, y para quien esté ahorita en un proceso, si su familia les está haciendo el favor ahorita de tenerlos ahí, pagando una consecuencia que ellos no eligieron, pues lo menos que podemos hacer nosotros es retribuir con un servicio y ser agradecidos con un cambio. O sea, tomar en cuenta el daño que le causamos a una familia. Hacernos responsable de nuestra necesidad. Porque hoy por hoy, ¿qué tenemos que desarrollar? La autosustentabilidad. ¿Qué es la autosustentabilidad? Es valerme por mis propios pensamientos y no tener que pedirle pensamientos prestados a nadie. Valerme por mis propios sentimientos y no necesitar que alguien me quiera a mí lo que yo no me quiero. Valerme por mis propias emociones. Saber crear mi atmósfera emocional sin tener que todo mundo tiene que hacer las cosas de acuerdo a lo que yo necesito para sentirme bien. A mí qué me importa cómo está el mundo si yo estoy haciendo las cosas bien conmigo. Tener una autosustentabilidad espiritual. Que no propiamente depender de que alguien rece por mí o que alguien actúe en fe por mí, si yo lo puedo hacer por mi propia cuenta. Tener una autosustentabilidad económica se refiere a la economía del tiempo de vida, saber aprovechar mi tiempo de vida. La economía intelectual, saber utilizar mis pensamientos. La economía de acciones de vida, que lo que yo haga sea productivo. Es enseñarle al paciente, al usuario, al adicto, a que sea autosustentable, para que no necesite una droga que le venga a crear un estado de ánimo ficticio.